Buenas tardes, vamos a comenzar la clase. ¿Me pueden confirmar que me escuchen bien? Buenas tardes, ingeniera, sí se la escucha. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a eh, recordar de lo que estamos hablando en la clase pasada. ¿Me puede decir? ¿Se olvidaron? A ver, ¿qué tengo en el chat? ¿Se lo escucha bien? Ok, gracias. Un ratito voy a admitir a algunos estudiantes más que van a llegar. Bueno, en la clase pasada hemos estado hablando del análisis interno y externo. Como se acordarán, recordemos algunos puntos. Les había mencionado, por ejemplo, algunas consideraciones, como en el caso del análisis de los proveedores. Y también, bueno, la idea, obviamente, después de hacer el análisis interno y externo, es poder identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no? Recordemos que las oportunidades las detectamos cuando consideramos factores positivos externos. Las amenazas o riesgos las detectamos cuando consideramos factores negativos externos. Las fortalezas las detectamos al considerar factores positivos internos y las debilidades o limitaciones detectamos cuando consideramos los factores negativos internos. A partir de eso se hace un análisis DAFO que nos va a permitir detectar estrategias posibles. Y luego hay que seleccionar las mejores estrategias para nuestra situación concreta. También les había comentado que cuando buscamos identificar oportunidades de negocio, se puede utilizar también este análisis externo, particularmente centrado en el estudio de tendencias y especialmente tendencias de comportamiento del consumidor que tienen que ver con los cambios en la forma de pensar de las personas y en la forma de comportarse. Eso lo podemos ver eh, a través de los reportes de los observadores de tendencias que luego podemos analizar por nuestro lado o utilizando lienzos como el que está en la pantalla, que es el de Consumer Trend Canvas, que por cierto también está disponible en Miro como un formato que ustedes pueden utilizar y completar. Entonces, esto les puede servir cuando quieran desarrollar nuevos productos para el plan que propongan en su trabajo grupal. En eso nos habíamos quedado. Les estoy también, cuando suba estas diapositivas, les voy a dejar los links para que puedan referirse a la plantilla de Miro. Y antes de continuar y hablar de otros temas, también quería hablarles acerca de el tipo de plantillas que podrían utilizar para el análisis externo del microentorno. En la práctica 3, por ejemplo, les pedí que utilizaran un diagrama. Bueno, obviamente estamos pensando que se va a usar las 5 fuerzas de Porter, pero obviamente no es cuestión de solamente indicar los nombres de cada una de las fuerzas, sino realmente buscar qué tipo de información incluye o se debe considerar para cada fuerza. Por eso les propongo que consideren utilizar una plantilla como la que les estoy mostrando en la pantalla. Les voy a poner este link también en el chat de la reunión. Ok, es también de Miro. Hay otras plantillas que pueden usar, pero esta la vi y me pareció que les podría ser útil. Y lo interesante es que organiza la información utilizando el diagrama de Porter de las 5 fuerzas, pero dando suficiente espacio como para que pongan post-its dentro de cada uno de los bloques. Y esa es la idea, ¿no? Para que no se queden solamente con los nombres,
sino realmente determinar aquellos factores que le va a permitir generar más rentabilidad, cuáles son las amenazas que tenemos que considerar, ¿no? Y en general tener un diagnóstico que nos permita tomar mejores decisiones y detección de estrategias más favorables. También se explica un poco a qué consiste cada una de ellas. Obviamente, como ven, está en inglés, pero ya hemos hablado de qué cosa es la Psychoforce Porter y básicamente lo que les propongo es que lo usen como una plantilla. Entonces, solo es cuestión de que ustedes mismos lo vayan completando. Entonces, les he puesto en el chat de la reunión este link y pueden usar esta plantilla dentro de Miro. Entonces, eso también les quería avisar. Por otro lado, lo que nos quedó pendiente en la clase pasada fue la corrección del examen parcial. Eso lo vamos a ver al final de la clase, durante la última media hora más o menos. Les voy a pedir a los delegados que por favor me avisen a las 4:30, que me pasen la voz, para asegurarnos de tener tiempo de ver ese tema con detenimiento. Durante esa media hora pueden entregar los reclamos que puedan tener, obviamente apropiadamente justificados. Ya, entonces, ¿alguna pregunta sobre el análisis interno y externo? ¿No? Algo que nos faltó hacer y de lo que no habíamos tenido tiempo también en la clase pasada y que les quiero mostrar ahora es sobre el análisis de tendencias. Un ratito. Entonces, lo que quiero que veamos es un poco esta parte, porque a veces no hacen un análisis de tendencia de comportamiento del consumidor muy completo. Entonces, les voy a mostrar lo que trabajé con mi otro horario del mismo curso, y se trata de identificar particularmente tendencias en el entorno cultural, ¿no? Para lo que es las fuerzas culturales o en el análisis pastel sociocultural, ¿no? Y la idea es ver eh, algunas informaciones que pueden obtener de reporte de observador de tendencias acerca de cómo está cambiando la forma de cómo la gente, los consumidores ven a los demás, o sea, cómo interactúan con otras personas, cómo ven a sus pares, cómo ve la gente a las organizaciones, cómo ve la gente a la sociedad, cómo ve la gente a la naturaleza, cómo la gente ve al universo, y también algunos patrones de consumo que pueden verse distintos. Como ejemplos, les pongo algunos en pantalla. Entonces, por ejemplo, cómo la gente ve a los demás. Se detectó que hay ¿cómo se dice paradoja en español? Una paradoja de la sociabilización. Hay algunas personas que todavía quieren mantener distanciamiento social y ser muy cuidadosos y demás, y otros que ya están listos a regresar a su vida como antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ve la gente a su sociedad? Eso está cambiando con la introducción de algunas cosas como el metaverso, que está cambiando un poco la frontera de lo digital y físico, ¿no? Y que podría pues tener alguna diferenciación, ¿no? Una diferente forma para crear, consumir, crecer. Todavía esto está muy, muy emergente, todavía no está muy desarrollado, pero podría ser. ¿Cómo la gente ve la naturaleza? Bueno, hay una búsqueda de sostenibilidad en venta y consumo de ropa de segunda mano. ¿Cómo la gente ve el universo? Se está viendo que hay lo que mencionan en Consumer Truth como la recuperación de la trascendencia, en donde se prefieren experiencias antes que las cosas.
y dice marcar una diferencia en el mundo a través de lo que eligen y hacen. Y luego dice sobre en el, esta es un artículo que parece, bueno, del blog Pax Edu, es una universidad, pero ya me olvidé cuál universidad en particular, que decía que sus creencias espirituales tienen un lugar privilegiado en su vida, marcan un límite estricto entre su vida personal y el trabajo y los estudios. Entonces, también es esto. Y obviamente en consumo podemos repetir, ¿no? El que se está buscando más experiencias antes que objetos y algunas tendencias de consumo detectadas por Consumer Trend. Entonces, aquí estoy usando una plataforma distinta. Es similar a Miro, simplemente estoy aprendiendo a usarla. Esta es Milanote. Le voy a cambiar esto para trabajarlo juntos también nosotros, no solamente con ese evento, sino nosotros todos. Y les voy a compartir les voy a compartir también a ustedes esto para que nos demos tiempo de completar, de añadir más cosas. Entonces, lo que les propongo es que busquen información en Internet para poder añadir nuevos post-its aquí. Pueden añadir entradas de texto utilizando Note, que aquí escriben, ¿no es cierto? Pueden añadir imágenes, algunas ustedes mismos pueden agregar las suyas. Pueden añadir también un artículo, un link. Si tienen un link, lo pueden añadir aquí y así sucesivamente. Para lo que son los post-its de texto, se pueden cambiar de color. Aquí en Card Color le pueden poner otro color. Por ejemplo, como la gente ve a los demás, le podemos poner verde. Como la gente ve a las organizaciones, las podemos poner en naranja. Como la gente ve a la sociedad, podemos poner en azul. Como la gente ve a la naturaleza, bueno, no. Esto sería más lógico que sea verde. Vamos a cambiarlo primero. Y así se puede cambiar también los colores, como la gente ve el universo. Y temas de consumo, le vamos a poner. Entonces se puede también poner diferentes colores. Entonces les he puesto el link de esta pizarra en el chat de la reunión y les voy a pedir entonces que vayan añadiendo ustedes mismos información aquí. Busquen en trendwatching.com, en TrendHunter, en Consumer Truth, en Euromonitor, en Cepal, ¿ok? Y vayan poniendo lo que vayan a ir encontrando. Ingeniero, una consulta. ¿Todo eso es para la práctica 3? No, esto es para la clase. Les puede ayudar para la práctica 3, pero esta pizarra es para la clase. Listo, listo. Otra consulta. ¿Es individual? No, lo estamos trabajando en clase. Es la misma pizarra para todos. Ah, listo, listo. La idea es que vayan también utilizando otras herramientas. Eso les puede servir para la práctica, para el trabajo grupal, etc. Pero también me interesa que se acostumbren a buscar más información, que se enteren más de lo que está cambiando y que podamos organizar esa información de forma ordenada, de forma a luego obtener conclusiones útiles. A veces yo siento que sus trabajos se quedan muy en la superficie. Entonces quiero motivarlos a que trabajen de forma un poco más profunda y esto tal vez les pueda hacer. Que vayan trabajando con eso.
A ver. Arriba había puesto también otro post-it de unos compañeros suyos encontraron, acciones de las empresas, y que se refería a cómo algunas empresas están tratando de influenciar a los consumidores. Entonces, eso es lo que puse adelante, puse aquí. Algunas empresas, al parecer, están trabajando con el que es co-marketing, que es la cooperación entre las marcas, para influenciar al consumidor y lograr em, que tengan una mejor imagen de las empresas, ¿no? Como para, entonces, para influenciar la forma en que los consumidores ven a las organizaciones. Por eso puse aquí influencia. Ya, si no se animan a escribirlo en la pizarra, también me pueden decir qué cosa han encontrado, qué información han encontrado, noticias, artículos. Les voy a dar un par de minutos más, pero también anímense a decirme nada más. O a colocarlo ustedes mismos. Ingeniera, yo lo abro, pero me pide registrar. ¿Te pide registrarte? Sí. ¿A todos les piden? ¿Los demás, los que están utilizando esta plataforma, también les pide registrarse? Sí, Sí, dice. profesora, pero pueden entrar con su cuenta de Gmail. Ok. Si no quieres, ahí, o sea, si no quieres registrarte, puedes usar tu cuenta de Gmail y si no, puedes decirme a mí y yo lo coloco. Yo generalmente tengo una cuenta Gmail que es que la uso para este tipo de cosas, que no la uso como correo, sino solamente para los registros. Entonces, puede ser útil.
A ver, nadie ha escrito nada. A ver, nada, no hay nada nuevo. He puesto aquí a alguien. Allison ha escrito en consumo. El ambientalismo y los estilos de vida bajos en carbono llegaron para quedarse. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la emergencia climática, los consumidores esperan que las marcas tomen medidas a través de los productos que compran. Ok, pero tienes que poner el link de donde has sacado esa información. Y eso está bastante más relacionado con cómo la gente ve la naturaleza. Sobre todo porque no estás mencionando ningún consumo en particular. O sea, puedes ponerlo ahí, pero en general está más relacionado a esta parte, ¿no? Cómo la gente ve la naturaleza. Ya, ahorita lo pongo, ingeniero. Es de la revista de la Cámara de Comercio de Lima. Perfecto, gracias. La parte de consumo lo he puesto como para tener una categoría adicional, ¿no? Que cosas que tal vez no entran bien en las otras categorías. Gracias, Alison. ¿Alguien más? ¿Han buscado en Trendwatch, en Trendhunter? Bueno, mientras están haciendo esto, a ver, hay una pregunta. Yo estoy buscando en gestión. Sí, puede buscar ahí, pero por favor no se queden en los diarios. Los diarios están obteniendo información de otros lados y generalmente la sobresimplifican para que sea más atractiva para los lectores de consumo masivo, la gente, ¿no? En general. Traten de irse a los reportes especializados, donde realmente está la información que ha sido analizada por expertos de ese tema y que es mucho más completa. No porque gestión sea un mal diario, no estoy diciendo eso, por cierto, ¿eh? Sobre todo que es un diario pensado para empresarios, pero de todas maneras suelen utilizar información de otros para estos temas y obviamente no pueden colocar toda la información, sino que solamente algunos puntos que ellos consideran importantes. Entonces se quedan un poco con artículos que no son tan completos o profundos como debería ser para este trabajo. Ok, entonces atención a la lista, por favor. Aranda Kleider. Aranda, ¿dónde está? Atamari Eva. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ay, un ratito. SAP, siempre tengo problemas cuando utilizo Mozilla Firefox en el SAP, no sé por qué. Tengo que entrar con el otro. Entonces, Claire está ausente, Atamari está presente, Becerra Vini. Becerra, ¿no está? Cardoso Oscar. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Cori Eric. Presente. Cori. Gracias. Chavarri Jessica. Presente, Chavarri. ingeniera. Gracias. Delgado Paul. Delgado, ¿no está?
Presente, ingeniera Delgado. Ok. Díaz Ruli. Díaz, ¿no está? Escobedo Rosalía. Presente, profesor. Gracias. Flores Johan. Presente, profesora. Flores Josué. Presente, ingeniera. Gracias. Fuentes José, no, perdón, Flores Jacqueline. Flores Jacqueline. No está. Fuentes José. Fuentes. No está. García Camila. Presente. Gracias. García Marjorie. García Marjorie. No está. Juanque Roberto. Juanque. No está. Laura Mari Carmen. Presente, ingeniera. Gracias. Minaya Joshua. Presente, ingeniera. Gracias. Nolasco Andrea. Presente, profesora. Gracias. No estoy. Olivares Mervin. Presente, ingeniera. Gracias. Ortiz Allison. Presente, ingeniera. Gracias. Palomino Camila. Palomino. ¿Está? Paz Ángel. Paz. ¿No está? Pedrosa Michael. Presente, profesora. Gracias. Prado Saraí. Presente, ingeniera. Gracias. Quesada Mirta. Presente, ingeniera. Gracias. Ramírez Cristel. Ramírez. ¿No está? Ramos Mateus. Ramos. ¿No está? Tataja José. Presente, ingeniera. Gracias. Vázquez José. Vázquez. ¿No está? Yankee Percy. Yankee Percy. ¿No está? ¿Alguien más? Ingeniera, disculpe, Aranda. Internet está un poco Aranda. mal. Sí, llegas tarde. Ya te estoy marcando. ¿Alguien más? Ingeniera, yo le escribí por el chat presente. No me lo Vázquez. Vázquez y Yankee, ok. Recién veo que lo hayan escrito. ¿Ya? ¿Alguien más? Ay, Johan, ¿No? ingeniera, no sé si me escuchó. Disculpe. Flores Johan. Sí. Ya, gracias, ingeniera. Roberto Huanque. No tienes audio. Sí, sí te vi que entrabas un poco tarde. Y Camila también recién está llegando. Listo, entonces, para los que han llegado tarde, voy a volver a colocar el link de la pizarra que estamos trabajando juntos para que la puedan ver y también puedan ayudarnos a llenarla. Básicamente estamos tratando de encontrar tendencias de comportamiento del consumidor, cambios en el entorno cultural, que lo estamos dividiendo teniendo en cuenta las categorías que nos plantea Kotler. Las que ven en la pantalla son en su gran mayoría propuestas por el salón de lunes y martes. Solamente Allison nos ha ayudado con un post-it para completar. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, ustedes acerca de cómo la gente ve a las organizaciones? ¿Cómo piensan que es la perspectiva, el punto de vista
de las personas frente al gobierno, a las instituciones, a las empresas, corporaciones y demás. ¿Dónde podemos nosotros tener información acerca de la percepción de las personas sobre el gobierno, corporaciones y otro tipo de instituciones? ¿Podemos googlear eso? ¿Podemos ver si hay alguna información relevante? Trata de encontrar algo de esto, que está completamente vacío. Cómo la gente ve a las organizaciones. Puede referirse a perspectivas de cómo ven al gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial. Cómo ven a las corporaciones, cómo ven a otras instituciones. Pero también depende del lineamiento que tengan las personas con respecto a organizaciones en específico. Bueno, obviamente no todos piensan igual, pero debe de haber estadísticas, ¿no? Generalmente hay encuestas que se realizan para saber cuál es su perspectiva, si tienen un punto de vista positivo o no de diferentes organizaciones. Claro, está ligado a las preferencias de las personas, pero por eso se trabajan en estadísticas. O sea, nunca ningún gobierno va a ser 100% amado por todos, ni 100% odiado por todos, pero hay un porcentaje. ¿No encuentras alguno que te convenzca? Esos lo suelen, Ipsos suele hacer encuestas sobre ese tema. A ver, percepción, población, gobierno. A ver, ¿qué dice? ¿Qué hay? INEI, Ciudadanos sobre Gobernabilidad y Democracia. La percepción de la corrupción. Percepción sobre el gobierno central, el gobierno regional, la descentralización proposicional. Encuesta nacional sobre percepción, datos macro, ACNUR, Ipsos. ¿Qué dice? Sobre corrupción en el Perú. ¿Cuáles son los 3 principales problemas del país en la actualidad contra la gente? Corrupción, delincuencia, desempleo, consumo de drogas, inflación. Le pide el problema en la sociedad. Denuncias por caso de corrupción. Considera que, y aquí hay algunas informaciones, ¿no? Considera que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público y demás tiene o no un compromiso real en la lucha contra la corrupción. Pero esto dice 2010, es bien antiguo esta. Es muy antigua. ¿Qué más hay? Hay uno del 2022 en general, de ¿Sí? este mes. ¿Puedes poner el link, por favor? Sí, ahí está. No muestra gráficos, pero sí hay datos estadísticos. Ah, también. Es de Ipsos también. De Ipsos. Lo pasé por el link, por el chat. Por el chat. Y que no hay gráficos, ¿no? Qué triste. Ustedes pueden hacer el gráfico, no es difícil. Dice, la sensación de que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado y ha llegado a un nivel inédito del 81%, mientras que la esperanza de que se pueda reducir este problema en los próximos 5 años solo está presente en 10% de las poblaciones encuestadas. Bueno, esto probablemente, como no se refiere a una institución particular, esta parte podría ser más relacionado con la sociedad, ¿no?
Profesora, pasé un texto Sí. donde sí decía en particular. Está en el chat. ¿Oscar? Sí. Sí, ese es el mismo que pasó Alison, Ahí estoy. pero es el mismo párrafo. Y abajo dice lo que tú seguramente te refieres a las instituciones. Estoy recién en la primera, en un párrafo arriba. Sí, entonces la parte en que habla sobre la percepción que tiene de la sociedad, ¿no? De la corrupción, se lo podríamos poner en cómo la gente ve a la sociedad, ¿no? Esta parte. Y ponemos el link, donde lo tengo, aquí. Entonces, con esto la idea es que vamos organizando la información que encontramos. También, como bien mencionaba Oscar, abajo sí habla de las instituciones, ¿no es cierto? Y dice, por primera vez desde el año 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas por debajo del Congreso de la República, que sube su promedio histórico y por encima del Poder Judicial. Al mismo tiempo, la mención del gobierno nacional, con quien debería lidiar una lucha anticorrupción, se ha reducido notablemente con respecto al del año 2017, mientras que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso aumentaron fuertemente como los llamados a cumplir este rol, seguidos por la Procuraduría Anticorrupción. También la evaluación sobre el desempeño contra la corrupción. Toda esta parte sí es de instituciones. Obviamente, lo estoy colocando así, por el momento solamente copiando el texto, pero si ustedes lo utilizan para sus trabajos grupales, para la práctica y demás, tienen que organizar la información mejor, ¿no? Hacer los gráficos por ustedes mismos, sus diagramas y demás. Y citar correctamente la información, no solamente con el link. Esto lo estamos haciendo para tener la información mapeada. No es que así se quedaría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra parte podríamos incluir? Bueno, se puede sacar más información. Dice, esta es la encuesta sobre percepción de la corrupción de Proética, ha sido ejecutada por Ipsos en agosto y ha sido posible por la colaboración del proyecto de inversión pública transparente de USAID. Aquí está abajo. Estoy buscando el link, estoy buscando la gráficos. Seguramente en el PDF estará. Sí, ingeniera, en el PDF que está abajito, ahí salen Sí, varios ahí están gráficos. Sí. ¿Ven? Pero no lo había visto. Ok, entonces si hay un PDF, eso también se puede incluir, ¿no? Como documento y subiríamos upload file, ¿no es cierto? En descargas. ¿Ese será? No. Informe. No sé si vamos a descargarlo bien. Upload. Cosa Proética. ¿No? Y lo podemos tener como archivo. ¿Dónde se ha metido? Lo he puesto. Acá está. Entonces, cuando subes algo y no lo has clasificado, lo puedes obtener aquí y lo jalas donde quieres que esté. Tenemos el archivo de Proética. Profesora, ¿podría explicar un poco de la parte de consumo? Porque yo he encontrado una revista A ver, lo has que puesto en el... dice, es que no estaba segura. ¿Lo subo como PDF Sí, súbelo o y le paso el link a usted?
Súbelo por PDF aquí como upload. Y lo abrimos y vemos de qué se trata. A ver, solo Oscar y Alice no están participando, ¿y los demás? Cuando hablo del consumo me refiero literalmente a consumo, que es lo que actualmente está comenzando a consumirse más, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, obviamente hubo un incremento sustancial del consumo de productos para la protección de la salud, ¿no? O sea, mascarillas y demás. Y disminución de consumo en restaurantes, en el lodge. Entonces, obviamente eso fue en el 2020. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que se están viendo como tendencias? Tal vez no sea tan marcada la tendencia, tal vez no sea tan impactante, evidente, pero siempre hay algo que se pueda estar percibiendo. Tendencias globales. A ver. Euromonitor. Ok. Para el consumo, perfecto. Es un muy buen documento que propones. Gran reinicio. Bueno, habla sobre la percepción con respecto a la sostenibilidad pre-COVID y respuesta a COVID y difusión de objetivos corporativos, ok. Panorama para reconstruir para mejor. Características favoritas en la tienda física, barreras más comunes en el servicio Click and Collect. Anhelando la conveniencia, oasis al aire libre. Caso de consumidores en vivienda y tamaño de población en 2019, poco antiguo, pero bueno. Ventas globales de artículos de jardinería y con predicciones, ¿no? Para el 2023-2024. Ok. Realidad digital. La convivencia entre lo digital y lo físico. Es realidad aumentada, realidad virtual, realidades mezcladas, realidad digital, ¿okay? Jugando con el tiempo, flexibilidad, trastoca los horarios, prioridades del individuo y el consumidor, prioridad para el tiempo para mí mismo, jugando con el tiempo, inquietudes y realidades. Sí, esto es muy, muy interesante, está muy completo y creo que de aquí pueden sacar bastante información para su práctica 3 y para el trabajo grupal en general. Fíjense siempre de las fechas, ¿ok? Porque algunas tienen data del 2019-2020, otras tienen tal vez información más reciente. Eso es tendencia global de 2021. No tienen obviamente la data de este año, ¿no? Está todavía muy, puede haber cambiado en este último año. No estoy segura cuándo, obviamente no sacan estos artículos todos los meses, es generalmente una vez al año. Entonces, dependiendo de cuándo ha sido publicado esto, podemos inferir cuándo se publicará la próxima vez. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos algunas informaciones que Oscar y Alison nos han proporcionado. Los demás se han quedado un poco callados, no han hecho más. Veo que hay varios que han entrado a la pizarra, pero no han contribuido con mucho. ¿Hay algo que quieran mencionar? Tal vez en el chat quieran dar algún comentario.
No hay comentarios, ok. Entonces, si no hay comentarios, vamos a dejar aquí. Paul, ¿tienes algo que quieres contribuir? ¿Algo? No se asusten, solamente es para preguntar si me quedo todavía aquí un rato más o si ya no. No, ingeniera. Ok, Estoy revisando. perfecto, muy bien. Listo, entonces lo vamos a dejar aquí porque parece que no hay más información. Y vamos a pasar a corregir el examen parcial y darles tiempo para los reclamos. En general, estamos bastante bien en cuanto al avance del sílabo, entonces por eso no estoy corriendo y podemos darnos el tiempo de verificar eso y que ustedes también puedan presentar consultas. No tienen preguntas sobre la práctica calificada 3, ¿verdad? No. Ok. Profesora, disculpe, con respecto a la Sí. práctica calificada 3, ¿podría repetir lo que mencionó? ¿Repetir qué cosa? O sea, ¿cuándo sería y ese tipo de cosas? Ah, ok. La fecha en que lo tienen que entregar está en la guía de aprendizaje. Vamos a revisar juntos. Guía de aprendizaje. Es en la semana 11. Lo tienen que entregar el miércoles 13 de octubre a las 6:30. ¿Ok? O sea, antes de las 6:30 lo tienen que tener listo para que lo suban a las 6:30. Esa es la fecha de entrega. Hay una parte sincrónica y una parte asincrónica. Sobre la parte sincrónica, como siempre, es un cuestionario que tienen que solucionar aplicando los conocimientos de la teoría vistos en clase. Eso es bastante típico, no hay nada nuevo al respecto. Sobre la parte asincrónica, tienen que hacer una recolección de información de fuentes de confianza, elaboración en equipos de los diagramas y preparación de un archivo en PowerPoint según esas indicaciones. Esas indicaciones ya deben estar en el aula virtual. Entonces, en equipo de máximo 7 personas, busquen información de fuentes confiables, como mínimo 5 artículos por equipo, sobre las fuerzas cultural, tecnológica y social del entorno externo. Guíense la teoría vista en clase y hagan una lectura crítica. Usen buenos artículos. La calidad del artículo también será considerada. Elaboren un mapa mental sobre sus hallazgos. Deben incluir imágenes específicas y útiles. Deben ser claros y concisos. Debajo del mapa mental, indiquen sus fuentes de información según normas A. Entonces aquí les doy un ejemplo de cómo se presentaría un mapa mental. Un mapa mental tiene en el centro el tema y luego se indican las ideas principales alrededor, y para cada idea principal indican ideas secundarias y también se indican ejemplos. El mapa mental debe contar con ideas expresadas de forma muy concisa, entonces tienen que identificar lo más importante, organizar la información de forma útil y relevante y complementar la información textual con imágenes específicas que contribuyan al entendimiento de ese tema. Debajo del mapa mental indican elaboración propia, porque ustedes mismos lo tienen que hacer, y la fuente de datos. Esto significa indicar los autores y años de publicación de sus fuentes. La referencia completa se incluyen referencias siguiendo normas AP. Después, para un sector determinado a mencionar, elaboren un diagrama presentado los aspectos microambientales que afectaría a una empresa del sector. Usen la teoría vista en clase. Indique sus fuentes de información. Para esto les propuse que utilicen la plantilla de Miro para el análisis del microentorno, donde lo tengo.
de las fuerzas de Porter. Entonces les había compartido este link, donde hay una plantilla para las 5 fuerzas de Porter del Miró que podrían utilizar para construir este diagrama, por ejemplo. No necesariamente lo tienen que hacer con Miró, pero me parece que sería útil. Entonces, para un sector determinado, entonces elaborar este diagrama indicando los efectos microambientales, indique su fuente de información. Igualmente, desde debajo del diagrama indican elaboración propia, fuentes de datos. Y además presenten una carátula con todos los nombres de los integrantes del equipo, índice y bibliografía. Escriban la fuente de información según normas APA en bibliografía, incluyan direcciones electrónicas. Usen una carátula como esta. Aquí el evento tendría que ser ET001 para su caso, pero el resto es igual. Tienen que indicar la fecha, docente, curso y demás. Y al final me dicen las referencias bibliográficas utilizadas. En caso de plagio, todos los integrantes del equipo tendrán 0 de nota en la práctica calificada 3. ¿Se entendió mejor? Ingeniera, disculpe. ¿Sí? ¿Podría mostrar el formato de la carátula, por favor? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la idea es por eso que estoy trabajando con ustedes la parte de la fuerza cultural, como para que se animen a entender, a buscar información y que sigan la misma lógica para la búsqueda de información de la fuerza tecnológica y la fuerza social. Ahora, social, Kotler lo divide, diferencia social y cultural. Social se refiere a temas más de grupos de interés, ¿no? Acciones ciudadanas, activistas, sociedad civil. A eso se refiere en la parte social, por cierto. Para el PCL creo que lo junta. ¿Sí? Entonces busquen información sobre el activismo, es bastante importante, grupos de presión, ¿no? Todas estas organizaciones que pueden ejercer presión. Ahora sí, si no hay más preguntas, pasamos a ver el examen. Voy a usar una vista previa del cuestionario del examen. Obviamente, las preguntas que les proponen eran distintas, pero creo que la parte de opciones múltiples no era el problema, ¿no? Por ejemplo, la demanda de los compradores de negocios no sería la demanda del consumidor final. Eso sería falso porque sí se deriva. También les hacía preguntas sobre, según la teoría de mercadotecnia estudiada en clase, ¿cuál de las siguientes frases es correcta? La mezcla de productos es que tan relacionadas están entre sí las líneas de productos en cuanto a su uso final, requerimiento de producción, canal de distribución o algún otro aspecto. La cartera de productos es el grupo de productos que están estrechamente relacionados porque funcionan de manera similar, se venden en los mismos grupos de clientes, se comercializan a través de los mismos tipos de punto de venta o caen dentro de cierto rango de precio. Las dos primeras son falsas. La mezcla de productos es el conjunto de todas las líneas de productos y los artículos que una determinada compañía ofrece a la venta. Esto es verdadero y se tenía que indicar. Luego, la campaña promocional. Les pedía que me propusieran un aviso que les sirva de inspiración, que tenga el mismo objetivo y un mercado similar. Y luego que ustedes diseñen un mensaje publicitario y que describan cómo sería el contenido, estructura y formato usado para el aviso publicitario correspondiente a esta campaña que estarían diseñando. La otra pregunta de opción múltiple dice, decir, según Kotler, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, un deseo. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Después, indique cuál de las siguientes opciones no corresponden a estímulos en el comportamiento de compra. La que no corresponde es la búsqueda de información, es un estímulo.
Y luego está este caso en el que les pedía que calculen el precio. Había bastantes errores en el cálculo del precio que me sorprendió. Tal vez sea bueno que esto lo revisen un poco más. El tema de poder calcular precios y poder calcular costos es bastante importante. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nos dicen es que la empresa Innova trabaja con un mayorista y un minorista. ¿Quién es el que le vende al consumidor final? ¿El mayorista o el minorista? El minorista, profesora. El minorista le vende al consumidor final. Sin embargo, las personas que usaron el margen incorrecto. Entonces tengan en cuenta eso. El minorista dice esperan un margen del 40%. Entonces eso es lo que tenía yo que utilizar para el margen del minorista. También le dice que el precio de menudeo sugerido del fabricante sería de 4.200 soles por su producto, por unidad del producto. Entonces, si yo estoy vendiendo a 4.200 soles al consumidor final, ese es el precio del minorista. En base al precio del minorista, yo tengo que calcular el costo del minorista. ¿Cómo lo calculo? Primero calculando el margen del minorista. Hemos visto que los márgenes son el margen sobre el precio de venta, porque aquí dicen a partir de sus respectivos precios de venta. Entonces, algunos han hecho una especie de regla de 3 que no correspondía. Lo que tenían que hacer era calcular 40% de 4.200. Restaban el margen, tenían el costo del minorista que correspondía al precio del mayorista. Y luego vemos cuál es el margen del mayorista. Nos dicen los mayoristas quieren un margen del 25%. Calculo 25%, el resto, el precio del mayorista menos el margen, y eso me da el costo de mayorista. Y ese costo de mayorista es el precio de la empresa, de Innova. ¿Ok? Entonces, con eso calculaba el precio. Y el precio lo tenía que presentar con una respuesta completa que incluya las unidades monetarias correctas. Pero no se trabaja con inversión. En ningún lado se trabaja con inversión. Margen de beneficios con respecto al precio de inversión por unidad. Primero que no hay un precio de inversión por unidad. No entiendo. ¿A qué te refieres? Pero es eso con respecto... No entiendo. Porque estás confundiendo cosas. Aquí no se usa la inversión. La inversión, el tema de los 15 millones es un costo hundido. Y ya pasó. Son 4.200 el precio de venta sugerido. ¿Ok? Esa es la venta al consumidor, es lo que paga el consumidor. Dice, a ese minorista ya le tuvo que haber sacado su 40% de margen de beneficio. Creo que aquí vamos a tener que de nuevo entonces revisar de lo que hemos hablado en clase, porque tienen que tener en cuenta cómo se calculan los márgenes. Si están usando un margen un cálculo de precios considerando el costo o considerando el precio. No lo tengo acá un ratito. Lo que pasa es que hay en otro momento lo que se trabajaba es calculas el costo, después
calculas un porcentaje determinado de ese costo y ese va a ser tu margen y sumas el costo con ese margen y te da el precio. Pero esa no es la forma en la que estamos trabajando, porque ahí se indica específicamente que es un margen con respecto al precio. Entonces estamos utilizando esto. Acuérdense. ¿Sí? Lo que habíamos dicho antes. El costo del consumidor es el precio de venta de lo que va a pagar el consumidor. Y esto incluye el margen de utilidades, que es el 40% de 150, y el costo del detallista, que es 60% de 150, es decir, 90. Acá también lo vemos, ¿no? El precio del menudeo sugerido, son de la cadena de sobreprecio. El precio del menudeo sugerido 600, menos el margen del minorista, que es el 30%. ¿30% de qué? De 600. 600 por 0.3, 180. 600 menos 180 es 420. Eso es porque estamos trabajando la cadena de sobreprecio. Porque estamos trabajando márgenes calculados a base del precio. ¿Ves? A partir de los respectivos precios de venta. Sí. Sí, porque a veces ese es el tema, ¿no? Muchas empresas lo trabajan todavía basado en costo y no basado en precio. Sí, es diferentes perspectivas que se tienen, pero ya lo que se está viendo es que es importante tener en cuenta la percepción de valor del cliente y por eso se elige el precio considerando cuánto el cliente estaría dispuesto a pagar, cuánto el cliente considera que vale un producto, cuáles también tal vez los precios de la competencia y demás. No solamente considerando costos. Entonces, esa era creo que el mayor problema en esto. Muchos han usado la regla de 3, no funcionaba. Muchos han también tenido problemas por el orden de los márgenes que utilizaban. El otro tema que para mí me sorprendió un poco es el cálculo de los costos, porque les pedía que me calculen la utilidad. ¿Cómo se calcula la utilidad que percibiría Innova? Tengo que calcular cuánto gana Innova, cuál es el ingreso de Innova por producto, menos el costo total de Innova por producto, porque lo estoy pidiendo por producto, ¿ok? Está ahí bien escrito. Y de nuevo aquí el tema es que no leen los enunciados. Lo estoy pidiendo por unidad del producto. Entonces esto, yo pensé que era bastante como que era como que puntos gratis, básicamente. Que todo el mundo lo iba a tener bien, al menos esta parte. Al menos el cálculo de costos, ¿no? Pero también hubieron errores. Entonces, lo que tenían que tener en cuenta es la información que les sería relevante. Porque aquí, de nuevo, lo invertido, esto no es relevante, es un costo hundido. ¿Qué se llama un costo hundido? Un costo hundido es un gasto que has hecho antes y que ya no va a influir en tus cálculos futuros porque ya no puedes cambiar el pasado. Y ya hiciste la inversión, ya gastaste eso, no puedes cambiar el pasado, por lo tanto, ya no lo consideras. ¿Ok? Por eso en este caso, estos 15 millones se consideran un costo hundido. No se está calculando nada respecto al retorno a la inversión, no les pidió nada de eso, por lo tanto, 15 millones se olvidan. Luego, tenemos que calcular, ver cuáles son los costos fijos. Tenemos costos fijos, 20 millones de soles por año, ese es el costo fijo total. Y también sabemos que se estima vender 100.000 unidades por año. Entonces, dividimos 20 millones sobre 100.000 y eso me da mi costo fijo unitario. También sé que el costo variable unitario es de 1.200. Entonces, sumo
ambos datos y me va a dar el costo total unitario. ¿Ok? Entonces, simplemente ahí era cuestión de calcular 200 más 1200, 1400. Tenemos el costo total unitario. ¿Y qué tenemos que hacer? Restar el precio del fabricante, que habíamos calculado en el inciso A, menos el costo total unitario. Entonces, 1890 menos 1400 en este caso, si no me equivoco. Y con eso ya tenemos la utilidad unitaria que percibiría Innova, ¿no? Era bastante sencillo, no había nada capcioso al respecto. Simplemente lo tenían que presentar bien, claro, decirme de dónde están sacando información y darme una respuesta completa, incluyendo unidades. No era simplemente, la utilidad es de 400 soles. No. O sea, no solamente es decirme utilidad o U igual 400. No. Tienen que escribirlo completo y decirme las unidades monetarias. Algunos me ponían símbolos que no son. ¿Cuál es el símbolo para los soles? Es la S con slash. ¿Ok? Ese es el símbolo de soles. Algunos me ponían cosas así. Ese no es soles, es dólares o así. No, esos no son los símbolos del soles. Tenían que usar el símbolo correcto. Antes el símbolo sol incluía un punto, ya no incluye ese punto por cierto. Entonces, son detalles, pero se imaginarán que es muy diferente decir que tu margen es de 400 soles a decir que tu margen es de 400 dólares. Completamente distinto. ¿Okay? Entonces también, si se han equivocado una decimal y eso, y les sale un rango completamente irracional, tienen que tener cuidado. Y tenía que ser unitario. Sí. Entonces, eso era con respecto al examen, la parte de precios. La siguiente pregunta era: el marketing 5.0 se caracteriza por... La primera, marketing en el mundo digital, ese es el marketing 4.0. Marketing orientado al cliente, ese es marketing 2.0. Tercero, marketing con centralidad humana y con aplicaciones de la tecnología de marketing MarTech, ese es marketing 5.0. Marketing con orientación hacia el producto es marketing 1.0 y marketing centrado en el ser humano es marketing 3.0. Entonces era cuestión de marcar la opción C. Entonces creo que ahí ya... el tema es que realmente las preguntas teóricas tenían que hacerlas rápidamente para tener tiempo para las preguntas abiertas. No pensé que se iban a demorar tanto con el cálculo de los precios porque habíamos visto varios ejemplos de esos. Voy a de todas maneras tener en consideración lo que me mencionan, de que les falta el tiempo, pero no me gusta darles mucho tiempo por dos razones. Primera razón, porque cuando les doy mucho tiempo, lo que hacen es buscar la información, ya sea en internet o googleando o buscando en diapositivas, cuando realmente la idea es que ustedes puedan responder, ¿no?, con sus propios conocimientos. Además, cuando ustedes tienen tiempo de buscar en internet, me ponen respuestas completamente o plagiadas de internet o completamente fuera de lo que hemos estudiado, ¿no?, de una teoría distinta. Entonces tampoco me gusta mucho que estén buscando por internet por ese tema. No me gusta tener que poner ceros. Lamentablemente en este ciclo he tenido que poner 1, pero no me gusta mucho, entonces por eso también lo limito. Lo segundo es que si les doy mucho tiempo, me escriben ensayos monográficos larguísimos, por las puras, porque tampoco me dan más información relevante. Entonces trato de limitarlo por eso, ¿no?, para que usen sus propios conocimientos y para que sean concisos en sus respuestas. Si no, nunca hacen caso a las líneas máximas permitidas. Para el mismo aviso publicitario, por ejemplo, deberían haber tenido ya en la mente el aviso. No tendrían por qué haberse puesto a buscar el aviso ahí, porque les dije
que vean avisos publicitarios, que les iba a pedir ejemplos. Entonces era básicamente una fija esa pregunta. Y habíamos hecho el ejercicio en clase. Entonces, no, las 5 líneas, 8 líneas, no debería haber demorado mucho. Y precios también lo habíamos hecho varias veces. Ya, después vemos el reclamo que mencionas sobre la práctica, ahorita lo veo. Sobre la práctica 2, por cierto, había una pregunta en donde no se corrigió bien, porque era una pregunta que se corrigió de forma automática. Tenían que decir plaza, precio y promoción. Dependiendo si habían hecho errores ortográficos o lo habían dicho con un símbolo, una coma, una X que no reconocía la computadora, a veces no lo tuvo en cuenta. Entonces, lo he vuelto a corregir en el aula virtual y voy a bajar el nuevo archivo y corregir las notas en el SAP después de la clase. Sí, el marketing mix es como te digo, ya lo corregí en el aula virtual, pero falta actualizar las notas en el SAP. Lo acabo de corregir hace poco. A ver, ¿qué me dice sobre la práctica 2? Paso a la parte grupal, 5 puntos, tienes 10, puedes SAP 12, no entendí. Ah, ya, Bien. y en ¿cuánto tienes en la... ¿También estabas presente ese día, Oscar? Sí, profesora. Buenas tardes. A ver. ¿Tienes a ver, ¿qué otras? Entonces, aprovechen, por cierto, para poner sus reclamos para el examen parcial o para la práctica calificada. La práctica calificada no sé si la hemos corregido. No sé, no se puede ver ahorita. No me permite dar vista previa de la práctica 2. Miss, ¿puedo tomar la palabra? Ruli, sí, dime. Ay, a mí, es que parece que, como usted indicó, hay un problema en cuanto a esa pregunta, pero son de pocos. Bueno, personalmente, Miss, en la PC2, en la parte individual, saqué 10 y en la grupal 5, pero en la PC2, lo que vendría a ser en el SAP, me califica como un 2. Entonces, hace rato ¿Con escuché quién que usted... está? ¿Quién subió tu archivo? Yo lo subí, incluso Miss ese día recuerda que no me dejaba sacar el check y usted me dijo ya déjalo así porque yo ya lo tengo en el borrador. Fui yo. Ujú. Pero no tengo aquí con tu nombre. Y ¿Tú quería eres subir. Díaz? Sí. Y usted me dijo ya déjalo así porque yo sí lo puedo ver. Y yo le dije, Miss, ¿está segura? Y Está dije, como borrador. borrador. Sí, exacto. A ver, déjame ver. Te da una respuesta Sí, sí. sí, tengo Entonces ahí lo voy 5. a ver. Ya, Ahí Miss. lo voy a ver. Ok. ¿Y estás también con Oscar Cardoso? Sí, Oscar. Entonces debe ser un error cuando he transcrito la nota. Díaz. Se Tienen actualiza normal 5. entonces, Miss, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Eso se va a actualizar normal? Lo voy a revisarlo. Estoy abriendo el archivo. Ah, ok. Quiero ver qué. No le subí ningún archivo. No le subí un archivo. Qué raro. Enunciado práctica 2. Yo sí lo puedo ver acá, Miss. ¿Un archivo de feedback? ¿Por qué no aparece en mí? Ah, no. O sea, yo digo que yo puedo ver mis archivos. Ah, sí, el archivo tuyo sí. Ujú. Ya tienen 5 y está Cardoso y Díaz. Ruli. Ok, voy a entonces a
De todas maneras, tengo que actualizar las notas de la práctica 2. Voy a revisar el problema ahí. Miss, Veremos. pero sigo en duda, o sea, el problema, bueno, lo que yo trato de consultarle es que en el SAP me sale una calificación de 12 y yo a pesar con ese 0,5 debería de tener un 15 porque en el individual saqué 10 y en el grupal, bueno, tengo un 5, pero en el SAP me Sí. sale 12. Ujú. Un ratito. 7 más 5. ¿Por qué 7? Es que tengo calificación de 7 para Ingeniera, disculpe, creo que es de la pregunta que corrigió, que está mal, que ok, le falta modificar las notas. Sí, Ruli, el tema es ese, que recién acabo de actualizar la nota de la calificación de esa pregunta. Son 3 puntos. Ah, bueno, entonces ya. Es para Gracias, Miss. todos. Ok, Todos los que gracias. tienen esa nota, esa pregunta mal calificada. Recién la actualizado en el aula, todavía no la he actualizado en el SAP. Miss, Oscar, debe estar lo mismo contigo, sí. ok, Miss, entonces hace rato usted mencionó que, bueno, el sistema llega a calificar dependiendo también a veces si es que encuentra una falta ortográfica. Y para evitar eso, Miss, ¿qué se podría hacer? Al menos yo particularmente, al poner la respuesta, los he separado con asteriscos. Entonces yo soy consciente de que de repente al momento de poner precio, plaza y promoción y separarlos por asterisco, pues como que el sistema me ha calificado mal. Entonces, sus respuestas, Miss, simplemente van o sea, para evitar, ¿no? A futuro, de repente no sea el final y lo que sea. Sí, Simplemente separarlos por comas o espacios. Sí, normalmente yo estaba esperando que pongan promoción, coma, espacio, precio, coma, espacio, plaza. Listo, ok, Pero gracias. voy a tener un poco más de cuidado la próxima vez. La verdad que ese tipo de pregunta-respuesta corta es complicada para configurar bien, porque solo te dan, yo puse varias opciones de combinación de orden, pero parece que la computadora no lo jaló bien. Entonces, a veces simplemente también es un poco de paciencia. Pero sí, usen tildes, eviten símbolos y eso al menos reduce la probabilidad de que haya un error en la calificación automática. Okay. Pero no se preocupen, de ahí lo reviso. Oscar, Ruli, los dos, son dos de varios, hay varios que tienen el mismo problema. Terminando la clase, voy a consolidar las calificaciones corregidas. Sí, es para todos. Ni siquiera voy a ver los nombres porque ahí está, se descarga el archivo y simplemente tengo que sumarles las notas de las notas de la parte grupal. ¿Preguntas o consultas o reclamos del examen parcial? ¿No? Si no tienen ningún reclamo sobre la práctica o sobre el examen, se pueden ir retirando. Nos vemos el miércoles. Organícense para hacer la práctica 3 en su equipo. Coordinen cuando se van a reunir. Vayan buscando fuente de información confiables. Y, ¿cómo se llama? Recuerden que tienen que ser confiables y tienen que ser recientes. No me saquen información de hace 5 años. Sobre todo para la parte cultural, que ha cambiado mucho. No, en realidad toda la primera parte, sobre todo tecnológico, cultural, social, eso cambia mucho. Usen las fuentes de máximo 1 año de antigüedad para que sea relevante. Imagínense la vida hace 5 años era muy distinta. Antes de la pandemia, el nivel de digitalización era mucho menor. No teníamos el mismo comportamiento. Entonces traten de usar fuentes recientes y bien confiables, de buena fuente de información. No se puede subir la nota del examen parcial, no se puede con otro trabajo, etcétera. Es como que una evaluación bastante particular. Lo que sí me van a recordar cuando estemos llegando cerca a la fecha de visión, les voy a proponer, para los que deseen, hacer un informe opcional para reemplazar una nota de práctica calificada con la nota de un informe. Es un informe que no es fácil de hacer, por cierto, entonces no es que lo vayan a hacer en media hora, no, demora. Tiene una estructura determinada y tiene que ver con exposiciones de visión relacionadas con el curso, con el marketing.
pero para aquellos que tengan algunas preocupaciones con sus notas prácticas les podría hacer. Entonces eso me recuerdan cuando estemos más cerca del Congreso de División para darles las indicaciones acerca de eso. Si no, nos vemos el miércoles. Que tengan un buen fin de semana. No hay mayores reclamos, ¿no? ¿Otros reclamos? Entonces voy terminando la clase. Buenas tardes.